Y saludamos hasta ahora a Julio Enríquez, abogado y experto en derechos humanos, coordinador legal internacional de Foro Penal. Además, profesor de Derecho. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Abogado, quiero empezar por el tema de los menores que ha generado tanto impacto. Ayer decía Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, en entrevista con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, en la tarde, que la Corte Penal Internacional había emitido una orden de captura para Vladimir Putin por el tema de los niños ucranianos, del secuestro y deportación de los niños ucranianos. Hablaba ahí este profesor de secuestro, que en este caso lo que está haciendo el régimen con los niños, con los menores, es el mismo delito que podría dar pie a que esto se dé. Esto de verdad es una aberración, tener a niños detenidos, menores y acusados de terrorismo. Es correcto. Y han creado una jurisdicción especial para juzgar a través de tribunales de terrorismo para adolescentes a los menores de edad. Estos 114 detenidos que están a lo largo de todo el país. Todos están en la misma jurisdicción en Caracas y no tienen acceso a abogados, no tienen acceso a la posibilidad de elegir su propio abogado. Y de la misma forma que los demás detenidos, tienen un juicio absolutamente injusto, no tienen ninguna garantía procesal. Y además que se violan todos los procesos, porque a esas personas les impiden hablar no solamente con su abogado, sino con sus familiares, y vienen a darse cuenta de su paradero días después o meses después. Hay un tema que quiero preguntarle, señor Enríquez, y tiene que ver con las citaciones que le han hecho a Edmundo González Urrutia. Esta es la tercera. De acuerdo a las leyes venezolanas, ¿cuántas citaciones deben hacérsele a una persona y cuál es el procedimiento que supuestamente vendría después? ¿Qué pasa? Una de las cosas que tenemos que entender es que no se está siguiendo ningún procedimiento ordinario. El Código Orgánico Procesal Penal tiene una serie de protecciones procesales y los tratados internacionales en Venezuela tienen una serie de protecciones procesales que no se están siguiendo. Y no existe una justificación. Entrar en la diatriba de cuántas son las citaciones que se deben hacer de acuerdo con el procedimiento ordinario venezolano es entrar en una discusión infértil, porque en la práctica no hay un proceso justo, no hay un juicio justo y esto es simple y llanamente una justificación externa para un arresto arbitrario. Yo lo digo un poco, abogado Enríquez, y perdóneme, lo quiero interpelar ahí, porque es que pareciera que lo que está haciendo el régimen es agotar esos pasos para luego, lo que pensamos muchos es acudir a arrestar a Edmundo González, y es que esa es la osadía que quieran hacer. Correcto, exactamente. Simplemente están intentando justificar un arresto, pero el no comparecer ante 3 audiencias no es la justificación que ellos quieren hacer parecer. Uno de los elementos que hemos visto, no solo en este caso en particular, sino a lo largo de todos los procesos, es la ausencia de la individualización de los delitos de las personas. En este caso, tal vez están individualizando el caso, están tratando de construirlo de una forma distinta al que vemos, por ejemplo, con los 114 adolescentes. Pero no es nada distinto. Es decir, no existe una justificación legal. Cuando hay una detención arbitraria, uno de los elementos que determina que la detención es arbitraria es cuando no existe una justificación legal. Realmente no existe una justificación legal para detener a Edmundo González. Abogado, quiero destacar el trabajo que ha hecho Foro Penal, informando, reportando, reuniendo la información de todas esas detenciones arbitrarias, porque gracias a ese trabajo nos hemos dado cuenta y hemos podido contabilizar y conocer los casos de primera mano gracias a ese trabajo. Pero sabemos que no ha sido fácil. Hemos tenido acá, por supuesto, testimonios que dan cuenta no solo por parte de familiares, sino de otros integrantes de Foro Penal que dicen que están a ciegas, están a oscuridad porque no les dan información, porque precisamente hasta los propios funcionarios que trabajan en esas dependencias a donde llevan a los detenidos tienen miedo. Prácticamente les dicen, es que
no voy a sacrificar mi libertad por la libertad de tu defendido. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo han logrado obtener información? Y háblenos de esas situaciones que enfrentan, pues que hasta abogados de Foro Penal tienen detenidos también. Es correcto. Sí, la situación es sumamente compleja para los abogados de Foro Penal a lo largo de Venezuela. Foro Penal tiene coordinadores en todos los estados y una serie de abogados en los equipos y voluntarios también, que llamamos defensores activos, a lo largo de todo el país. Y típicamente las personas hacen una llamada cuando hay una detención arbitraria a la línea central en Foro Penal y luego Foro Penal verifica. Y también cuando la persona, los abogados o los activistas se trasladan a los centros de detención, pueden allí verificar la detención arbitraria o en tribunales también. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el 2 de agosto, en este mismo procedimiento, un abogado en Montalbán, en Carabobo, Kennedy Tejeda, fue a constatar la detención de dos personas que en el contexto electoral estaban allí detenidos y se quedó él detenido también. Y así como Kennedy Tejeda, que hoy en día está no solo detenido en el CONAS en Valencia y acusado por terrorismo solamente por acudir a verificar una detención y a tratar de brindar como abogado de Foro Penal una representación legal a estas personas. Así como él, han habido también otra serie de ejemplos de abogados detenidos y activistas de derechos humanos. Hemos visto también casos de personas que tratan de salir de Venezuela y en el aeropuerto internacional los detienen, les indican que su pasaporte está eh, anulado y los detienen. ¿Qué ocurre? Uno de los objetivos centrales de este esfuerzo de atacar a los abogados y a los defensores de derechos humanos es precisamente entorpecer el trabajo de documentación. Y esto ha hecho que el trabajo de Foro Penal sea hoy en día muy complicado. Bueno, pues es la intervención de Julio Enríquez, es abogado y experto en derechos humanos que nos acompaña en la mañana de hoy de NTN 24. También es coordinador legal internacional de Foro Penal y además profesor de Derecho. Gracias por su tiempo, por su análisis y por su punto de vista.